Buenos días a todos. Os vamos a hacer una presentación muy breve de parte de la investigación que llevamos a cabo en nuestro grupo de investigación UBALAL. En primer lugar, nos gustaría un poco presentarnos. Somos un equipo de investigación, University of Valladolid Language Acquisition Lab. Comenzamos nuestra andadura hace 20 años, ¿vale? Sí, ha llovido, Susana, sí, bastante. Y bueno, en la actualidad somos 11 profesores que formamos parte de este grupo de investigación y la mayoría de ellos del Departamento de Filología Inglesa. Para esta presentación hemos colaborado 4 de esos miembros, Raquel Fernández Fuertes, que no está en estos momentos en Valladolid, pero que es la directora del equipo de investigación, Tamara, que hará la segunda parte de la presentación, yo misma Esther y Sonia, que también está presente. Bueno, a pesar del título de la charla, no vamos a hablar de la canción de Eurovisión de Chanel, del slow-mo en ese sentido, ni vamos a hablar del Titanic hundido en las profundidades por chocar contra un iceberg, pero sí que vamos a hablar del foco de nuestra investigación, que es el análisis del procesamiento del lenguaje, cómo procesamos el lenguaje. Y para eso nos vamos a servir de la metáfora del iceberg, de cómo hay una parte del iceberg que sobresale sobre la superficie del agua y que es la que se puede ver, la que observamos, y que en el caso del procesamiento del lenguaje, pues lo que vemos es lo que producimos en lenguaje oral o en lenguaje escrito, ¿no? Claro, pero la parte sumergida, que es la que no se ve del iceberg, también es importante, sí, también es importante para analizar el procesamiento del lenguaje, es decir, tenemos que sumergirnos también en las profundidades del cerebro para saber un poco cómo se produce ese procesamiento del lenguaje. Claro, ¿qué pasa? Que cuando procesamos el lenguaje lo hacemos en milisegundos, muy rápidamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer uso de la tecnología para ralentizar, de ahí lo del slow-mo, para ralentizar ese procesamiento del lenguaje, para observarlo, ¿no? Cómo se produce esto lentamente. Así pues, el foco de nuestra investigación es el lenguaje y el cerebro. Concretamente, lo que investigamos es el bilingüismo, un fenómeno en auge desde hace varias décadas, pero teniendo en cuenta que casi el 70% de la población mundial habla más de una lengua, pues es un fenómeno bastante candente y de bastante actualidad. Concretamente, investigamos el contacto entre dos lenguas, cómo se comunican dos lenguas que están activas, ¿no? en un solo cerebro, el cerebro del bilingüe, y cómo se comunican, cómo se hablan, ¿no? Cómo la información gramatical de una lengua se comunica con la información gramatical de la otra. Por tanto, nos interesa saber qué ocurre, ¿no? Cuando se produce, en el cerebro cuando se produce este contacto de lenguas. De ahí que nuestro objetivo sea ver cómo se produce ese contacto de lenguas que se hablan una a la otra, ¿sí? en un solo cerebro. Y sobre todo nos interesa investigar el contacto de esas lenguas, tanto en su manifestación externa, ¿sí? lo que vemos, ¿no? Con lo que producimos, cómo producimos el lenguaje, sino también en su manifestación interna, lo que no vemos, ¿vale? Entonces, la parte sumergida del iceberg. Claro, tanto para una manifestación externa como interna tenemos que hacer uso de la tecnología, y no solamente para recoger datos, sí, para recoger datos lingüísticos, que es con lo que trabajamos de una forma más precisa, sino también para manejar, para analizar ese gran volumen de datos que al final resulta de esa recogida de datos. Entonces, en nuestro caso, y es de lo que va a hablar Tamara en un par de minutos, utilizamos la tecnología de seguimiento ocular, ¿sí? En el que Tamara es la experta del grupo y yo diría que también de la facultad. Así pues, para ahondar en las bases del procesamiento del lenguaje, vamos a hacer uso de datos lingüísticos, y siempre hablamos de recogida de datos lingüísticos. ¿Qué es eso, no? Entonces, en vez de hablar de forma abstracta, nos gustaría un poco que actuaseis como participantes, ¿no? de nuestras pruebas y de lo que hacemos, claro, una versión súper reducida y simple, pero para que os pongáis un poco en la piel
de los participantes y de lo que les pedimos a los participantes que hagan, ¿no? Entonces, os vamos a pedir que hagáis 2 pruebas, todas ellas, las 2 en silencio, ¿sí? Para vosotros, ¿sí? Y os vamos a pedir, en la primera práctica, vais a ver 2 oraciones que contienen palabras en inglés y en español, ¿vale? Entonces, simplemente queremos que las leáis. Simplemente. Esta es la primera oración. Y esta es la segunda. ¿Ok? En la segunda práctica vais a ver esta imagen y vais a oír un audio que os va a hacer una pregunta, ¿vale? Simplemente responderla para vosotros mismos, ¿eh? ¿Cómo es the door in the previous picture? ¿Cómo es the fire in the previous image? Y a partir de aquí, sí, Tamara os va a explicar qué buscamos con todo esto. Bueno, pues ahora que ya habéis hecho las 2 pruebas, a mí me gustaría saber, en la primera prueba, la de lectura, si habéis leído de izquierda a derecha, si habéis leído todas las palabras, os habéis saltado alguna palabra. De izquierda a derecha. Y luego habéis vuelto. Y luego habéis vuelto. Sí, ¿no? Es que hay algunos que ya saben de qué va un poco esta historia. Ah, no. ¿Y os ha chocado algo de esas oraciones que habéis tenido que leer? ¿Chocado algo? ¿Os ha llamado algo la atención? La SAN os ha llamado la atención, ¿no? Como hablantes de español. Vale, pues ahora vamos, como si hubiéramos recogido vuestros datos, lo que vamos a ver es un vídeo de lo que ocurre a tiempo real. Vais a ver la oración y vais a ver un puntito rosa que se va a ir moviendo. Ese sería vuestro ojo, ¿no? Esto es en tiempo real. Va, vuelve, algo así, ¿no? Ahora, claro, es un poco imperceptible al ojo ver pues en qué palabras nos hemos parado, exactamente a cuáles hemos vuelto. Vamos a verlo en slow-mo. Hay 2 palabras en las que el ojo vuelve recurrentemente, ¿no? Que es la san, cuando llega a san, vuelve a la, esto no me cuadra, ¿no? Claro, este participante en concreto tiene el mismo perfil que vosotros, son hablantes nativos de español cuya segunda lengua es el inglés, por eso les llama la atención. En el caso de la segunda prueba, teníais que elegir una de las 4 palabras como respuesta a la pregunta. ¿Habéis tenido dudas o directamente ibais a una? A uno. Vale. Aquí vamos a ver, no sé si puedo bajar esto. Sí, ¿no? Pero no me deja. Ahora. Vais a ver las 4 palabras. Hay un puntito verde, sentimos los colores, pero es que no se puede cambiar, ¿vale? Vais a ver qué pasa en tiempo real. Bueno, vemos que el punto está ahí en blanca. Ahora lo vamos a ver en una velocidad más lenta, en slow-mo. Y como habrá sido complicado ver ese movimiento, aquí lo podéis ver más visualmente, ¿no? Este participante, que es el mismo participante, empezaría en el centro, va hacia alegre, blanca, azul, blanco y vuelve a blanca. O sea, tiene claro dónde quiere terminar, ¿no? Entonces, lo que esta tecnología nos permite es un poco lo que ha dicho Esther. Nosotros, al ojo humano, es perceptible pues, la producción de ese lenguaje, esas estructuras que podemos producir, pero lo que nos interesa es esa parte de abajo. Y con ese slow-mo, con ralentizar ese proceso, lo que nos va a permitir es
acercarnos un poco a cómo el ojo de alguna manera está archivando esa información al cerebro y cómo el cerebro de la misma manera está respondiendo ante eso, ¿no? Entonces, claro, nosotros no podemos ir vídeo por cada uno de los participantes escribiendo en qué palabra se para, cuánto tiempo se para, contabilizando todo eso, pero utilizamos esta tecnología que lo que nos hace es hacer más fácil el trabajo, es decir, nos da un resumen de toda esa información en milisegundos, que es lo que veis aquí en todos estos números. Esto sería como la parte de una mini parte de la base de datos de esa primera prueba, y lo que vemos aquí es que si comparamos la house frente a la sun, que es lo que os llamaba la atención, aquí marcado en azul, lo que veis es que cuando llegan a sun se paran durante 575 milisegundos de esta persona, frente a house, que se para 175. Es decir, cuando tiene hay una concordancia de género, porque house es femenino en español y esta persona tiene su español ahí en su cerebro, para esta persona es algo natural. Pero cuando llega sun, que sun es sol en español y es masculino, pero tiene una falta de concordancia de género porque tiene un determinante femenino, le llama muchísimo la atención y por eso necesita estar más tiempo en sun. ¿Vale? Lo mismo ocurre con la segunda prueba que habéis visto. En la segunda prueba teníais claro qué palabra ibais a seleccionar. Esto es una parte de esa base de datos y aquí en concreto sería como las dos estructuras que hemos visto, donde comparábamos the door, que es femenino en español, puerta, frente a the fire, que es masculino, fuego. Entonces, aquí lo que vemos es básicamente que en door hay una palabra en la que se paran más tiempo, que sería blanca, que es femenina, que están durante 1049 milisegundos, o sea, un segundo, mientras que en el caso de door sería la palabra rojo, ¿vale? Que sería lo que llamamos target, ¿vale? La palabra que sí que concuerda en género. Por lo tanto, vemos dos pruebas que son diferentes, que nos dan una información diferente, porque en una lo que nos da es a mayor número de milisegundos es algo que les choca, que no les, que no les cuadra, mientras que en la segunda prueba lo que vemos es que a mayor milisegundos es una selección de la palabra. ¿Y cómo tenemos nosotros toda esa información que nos acerca un poco a cómo se procesa el lenguaje? Pues tirándonos al mar, ¿no? A través de experimentos. Para conseguir estos experimentos tenemos que llevar a cabo un diseño experimental, que os vamos a contar un poco, crear una base de datos input que alimente a sus experimentos, llevar a cabo una recogida de datos y, por último, analizar esa base de datos output. En el diseño experimental, nosotras como investigadoras lo que tenemos que hacer es crear las estructuras experimentales, además de otras de relleno, para hacer que el participante no sepa de qué va el experimento, ¿no? Habéis visto algunas, como las oraciones u otros experimentos en los que tenemos imágenes. Nosotros siempre hemos utilizado a profesionales del diseño gráfico porque es muy difícil conseguir algo que se ajuste a nuestro objetivo de investigador. Pero ahora podemos utilizar la inteligencia artificial para poder facilitarnos un poco este trabajo. Una vez que tenemos esto, lo que tenemos que hacer es crear el experimento, que utilizamos un software que se llama Experiment Builder y lo que hace es indicar los pasos que se va a seguir en ese experimento. Pero ese experimento está vacío y tenemos que crear una gran base de datos que alimente a ese experimento. Es lo que llamamos la base de datos input, que bueno, no sé si veréis mucho ahí, pero donde cada una de las columnas identifica esas estructuras, indica qué palabras están relacionadas con esas estructuras que vamos a investigar, en el caso de la segunda prueba, dónde se encuentra cada una de esas palabras en la pantalla, etcétera, etcétera. Una vez que esto se lleva a cabo, pues hacemos la recogida de datos. Lo que hace el participante es leer en silencio, como habéis hecho vosotros, o ver la imagen, el audio y las palabras y seleccionar una de ellas, pero todo en silencio, mientras que el aparatito que hay aquí delante, que es el eye tracker, graba esos movimientos oculares. Y nosotras, como investigadoras, estamos en la parte de atrás y lo que controlamos es que todo ocurra correctamente, es decir, que el participante se encuentre en una buena posición, que no se pierda el movimiento ocular, que no se pierda la calibración, etc.
Una vez que hemos llevado a cabo esa recogida de datos, obtenemos lo que habéis visto ya, la base de datos output, que esto es, como ya no sé si lo he dicho antes, pero es un 1% de todo lo que hay, porque esto es porque es de un solo participante y solo de 9 estructuras. O sea, es muy poquito lo que os estamos mostrando, pero es grandísima. Además, nosotras utilizamos diferentes puntos de medición, que se lo podemos pedir al programa que tenemos, al software que tenemos, y esos puntos de medición se pueden multiplicar, o sea, tendríamos cada vez más datos dependiendo de cuántos puntos de medición tengamos. Y todo esto, como hemos dicho ya, ocurre en milisegundos, que es lo que aparece ahí. Entonces, ¿para qué necesitamos nosotros una tecnología de este tipo? Pues para ralentizar un proceso que va muy rápido y que para el ser humano es imperceptible a primera vista, ¿no? O sea, ponerlo en slow motion. Además, para procesar una gran cantidad de datos, que es algo que hemos estado diciendo en estas últimas charlas, ¿no? Y para, una vez que tenemos eso, para ver tener un acercamiento a qué ocurre en la parte de abajo del iceberg, ¿no? Así podemos tener una información o una incursión a cómo el cerebro de alguna manera está procesando el lenguaje, está procesando toda esa información a través de los movimientos oculares, de toda la información que nos está archivando el ojo. Y nada, pues muchas gracias por vuestra atención.